que dierais vuestra opinión, sin acritud y sin peleas, de vuestro posicionamiento a través de lo que está sucediendo hoy en día con lo que ha pasado hoy. Hoy las noticias revelan que ha habido, unas fuentes dicen 500.000, otras que 1 millón y pico de personas en una marcha que ha habido por el Día de la Diada. Empezamos con Laura, que no ha dicho nada todavía, aunque no es catalana, pero ha vivido 15 años allí. ¿Tú qué opinión nos das de lo que está sucediendo en Cataluña, Laura? Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que es un movimiento social, cultural y especialmente creo que es más político. Creo que, bueno, yo soy aragonesa, aunque viví mucho tiempo allí, quiero mucho a Cataluña, los catalanes, mis grandes amigos, incluso mis papás postizos son catalanes y pasé toda mi infancia. Entiendo bastante bien también un poquito ese sentir, porque pues la verdad hasta el Saga 2 me tocó aprenderme y, y simplemente pues yo creo que yo ahora que estoy fuera, que como no soy catalana ni siquiera tendría que votar, pues para mí creo que es algo que les incumbe a ellos. Yo creo que no sé, creo que no están enfocando bien la situación desde el punto de vista político, tanto España como Cataluña. Creo que es algo que, oye, pues si se quieren independizar, que pregunten si están de acuerdo que lo hagan. A mí no me parece mal, la verdad. Ni me parece bien, es que la verdad es que no creo que yo como aragonesa tenga algo que decir, creo que es algo que le incumbe a los catalanes. Si ellos quieren independizarse por las razones que sean, pues como cualquier otro pueblo tiene derecho a la autodeterminación, si eso es lo que quieren, bien, que también hay catalanes que no son independentistas, también, yo creo que es importante que dejen claro y separen mucho, esto es político y queremos la autodeterminación y queremos la independencia. Y esto de aquí, tenemos una serie de situaciones sociales, políticas, económicas en Cataluña y que tampoco intenten tapar con tanto el tema del independentismo otras situaciones que tienen que arreglar, que a veces a los partidos políticos les encanta hacer ese tipo de cosas. Ha pasado en España, yo en la época de Franco pues eran toros y fútbol, claro, para entretener a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que si es un debate que está en la sociedad, creo que es muy válido que el debate lo pongan encima de la mesa, claro, y dejen de estar, la verdad, a veces incluso hasta en el grupo, decir ya que pesados, cansinos, como se dice en mi tierra, para que pues simplemente, si está el debate, que lo pongan encima de la mesa, claro, punto. Es mi opinión personal. Y Jesús, ¿tú qué opinas, porfis? Bueno, yo coincido mucho con lo que ha dicho Laura, y yo creo que todos los pueblos no catalanes, el andaluz y cualquier pueblo, cualquier nación, tiene el derecho a poder decidir su futuro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto es innegable, es la gente quien lo tiene que decidir, ¿no? Y yo creo que los políticos no han estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que este problema se hubiera podido parar hace 4 años sentándose en la mesa, negociando como se hizo en la transición. Yo creo que en este momento no hay políticos, auténticos líderes, que esto lo puedan hacer como se hizo pues hace 35 o casi 40 años. Es una lástima porque esto tiene un final cantado, que es el choque de trenes. No hay otro final. No hay otro final. Que no hay otro final, efectivamente. Y ya, ¿tú qué opinas? Por el falta de tiempo. Un minutito. Perdón. No, un minutito. Total y absolutamente de acuerdo. Del referéndum solamente los catalanes, los residentes en Cataluña, porque no son solo los catalanes, los residentes en Cataluña son los que tienen que decidir. Eso lo he dicho 500 veces. Somos muy cansinos en el grupo, es verdad, yo soy una de las cansinas, pero me encanta, lo disfruto. Realmente eso, Cataluña, Andalucía, Galicia, el País Vasco, cada uno de ellos tienen que decidir por sí mismos y eso se podría haber solventado sin tanta bronca hace 4 años como se solventó hace muchos años cuando el dictador murió.
Ok. Oye, pues agradezco mucho esta intervención que hemos hecho, por un lado hablando del 14º aniversario del 11S, vaya lío de fechas, 14º aniversario del 11 de septiembre de los atentados, y bueno, y también hoy del Día de la Diada, el Día de Cataluña. Mandamos un afectuoso saludo a todos los catalanes y catalanas que viven en México, que viven a lo largo y ancho de este mundo. Les recordamos que las elecciones son el próximo día 27 al Parlamento catalán, que tienen su derecho al voto, y que los que vivimos fuera y que tienen derecho al voto, pues bueno, los días 23, 24 y 25 están abiertos los 3 consulados generales de España en México, en Monterrey, Guadalajara y México DF, y si han solicitado o han rogado su voto por correo, pues pueden ejercer el derecho. Vamos a continuar con una entrevista que hicimos antes de ayer a uno de los más grandes maestros de la comunicación y el periodismo español, que es hijo de españoles. Ya él nació aquí en Monterrey. Es una persona que ha participado en muchos actos y programas de televisión, así como que ha sido durante 13 años, ahora nos lo contará, el director de la Radio Televisión de Nuevo León. Ha trabajado en distintos medios, es asesor de comunicación, es catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León como profesor de comunicación, y bueno, y tenemos la ventaja que es español también, de origen vasco. Él se llama Joseba Iñaki Azurgaray. Le grabamos el otro día esta fantástica y estupenda entrevista que nos concedió, al cual desde aquí le agradecemos. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sección del programa Españoleando de Radio Fundación Casa de España en México, en el tema de, nos gusta estar con la gente, o con la gente que nos gusta, que es la sección que tenemos donde entrevistamos a personas que en algún momento han sido relevantes y que nos cuenten un poco su historia de vida. En este caso estamos con Iñaki Azurgaray Arregui. Es un ciudadano ya nacido en Monterrey, hijo de españoles, concretamente de San Sebastián, y su mamá de Mondragón. Y bueno, pues Iñaki es una persona que lleva muchos años dedicada al mundo de la comunicación, y aquí sí te pido, Iñaki, disculpa, porque un aficionado va a intentar entrevistar a uno de los grandes maestros de la comunicación, en este caso de Monterrey y México. Pues buenas tardes, Iñaki, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, José María, gracias por el momento y por la oportunidad, muchas gracias. Bien, pues como te decía, nos gustaría un poco hacerte algunas preguntas sobre tu vida aquí en Monterrey, sobre todo con la relación de tus papás españoles que llegan aquí, creo, por el tema del exilio, ¿verdad? Sí, mi padre sale, no llegan juntos, ellos se conocen en México. Es una historia muy extraña, porque mi padre, después de estar en la Guerra Civil en España, se va a Inglaterra, le toca la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. De ahí se va a Costa Rica. Ya no podía regresar a España, entonces se va a Costa Rica, vive como unos 6 años en Costa Rica, y después de estar en Costa Rica no sabía dónde irse. Podía irse a cualquier parte del mundo menos España, porque le había tocado perder la parte de la guerra, como mucho español que ya no pudo regresar. Ellos tenían, su mejor amigo era una persona que le dijimos, el tío que nunca tuvimos, que siempre fue nuestro tío, era Sebastián Envil. Sebastián Envil era hermano de Pepita Envil, la madre de Plácido Domingo. Y él y Sebastián se vienen a México porque en México ya vivía Plácido Domingo con Pepita Envil, incluso ya había nacido Plácido hijo, que es el que conocemos todos como Plácido Domingo. Él nace en Madrid, él viene de 5 años, se viene a México, Plácido. Entonces mi padre se viene con Sebastián Envil, llega a vivir al DF, y la historia es que en el DF conoce a mi madre, que era de Mondragón, que era pegado al pueblo, sí. Y se casa en el DF. Es una historia así, coincidir tan lejos, ¿no? Y coincidir y siendo de la misma región y demás. Y entonces tú, los recuerdos que tienes de tu padre que te haya contado, él se vino por ese tema, porque me estás diciendo que, en la Segunda Guerra Mundial, después entre la guerra, primero la Guerra Civil Española, y es cuando él... Sí, él le toca estar en la Guerra Civil, incluso la Segunda Mundial, y se viene todavía a México con unos esquirles de metralla todavía en una pierna, porque le tocó estar era la guerra en aquella época, era cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí le tocó estar ahí y participar en algo, pero ya no quiso ver nada de eso. Entonces ya se vino a México. Él había estado un poco tiempo
En Inglaterra intentó quedarse a trabajar un tiempo como chef, porque empezó a aprender cocina estando ahí en Inglaterra, pero pues no le gustó ya quedarse de aquel lado y decidió probar suerte en América a través de la familia de Pepita. Como te comentaba ahorita, se viene con Sebastián, se vienen a México, se casan y luego se vienen a vivir a Monterrey. Bueno, van primero a Chihuahua, mis padres, y luego se vienen a Monterrey, en donde nacemos, de ese matrimonio, nacemos 3 hijos. 3 hijos. Así es. Okay. Ahí sí hay una parte de pena, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, tu mamá fallece en el parto. Exactamente, en mi parto. Entonces, en mi casa fuimos 4 hombres toda la vida, no hubo mujeres porque éramos 3 hombres. Y sí muere en Monterrey, exactamente en mi parto es cuando fallece. Mi padre no podía regresar a España, estando ya toda la familia. Aquí en México no teníamos familia, nada más que, bueno, pues que eran los tíos, era Pepita. Y luego en mi casa vivieron algunos españoles que tengo muy buenos recuerdos de ellos, que Agustín Blanco, que tuvo un negocio aquí que se llama Telas Blanco, él era madrileño, es madrileño. Agustín Blanco Castañón. Y bueno, en mi casa iban y venían muchos españoles porque como no había siempre lugar, entonces ahí llegaban de todas partes. Todos llegaban allí como se hacía antes. Qué bueno. Estamos hablando con Iñaki Alzugaray, él es un hijo de españoles, tiene doble nacionalidad, obviamente, su papá era español de origen y él también tiene pasaporte y porta pasaporte español, pero él ya nace en Monterrey. A nivel profesional, eres uno de los más distinguidos comunicadores en este país. Bueno, eso de más distinguidos. Sí, yo creo que sí. Yo soy un comunicador, pero creo que bastante importante. Entre otras cosas, durante 13 años, casi 13 años, ha sido director de la radiotelevisión de Nuevo León, del estado de Nuevo León, con lo cual eso es importante. ¿Qué recuerdas o qué recuerdos principales tienes en esa etapa creo que tan bonita, ¿no?, de dirigir pues la comunicación? Fíjate que con el sentido español, bueno, yo llego como asesor, yo siempre he estado en la parte de la comunicación, me hice comunicólogo y luego tengo una maestría en artes con especialidad en difusión cultural. Me invitan, yo trabajé en televisión tiempo atrás de llegar a la televisión del estado de Nuevo León, y yo estuve antes en lo que fue Imevisión, que es ahora Televisión Azteca, pero llego a TV Nuevo León como asesor de la dirección y me invitan después el gobierno de Fernando Canales, me invita como director general del sistema de televisión, y luego se queda Fernando Elizondo como gobernador, me invita a quedarme en su periodo todavía como gobernador, llega Natividad González Parás, me quedo los 6 años con Natividad González Parás, y en este último periodo, el de Rodrigo Medina, estuve los primeros 2 años. Ya después decidí integrarme otra vez a mis cuestiones particulares, a la academia, un poco, que es lo que yo he hecho durante muchos años. He estado ya 35 años en la Universidad de Nuevo León dando clase, en el Tecnológico di clase en la maestría de comunicación también. Y la parte que me gustó mucho en mi periodo en la televisión, yo era como un bicho raro en la televisión estatal de México, porque yo duré 4 gobernadores con 2 partidos políticos, cosa que normalmente no sucede. La televisión estatal en México, desafortunadamente, se ha convertido en una televisión de 6 años. O sea, cada que llega un gobernador pone a un cuate ahí que es el cercano en la parte de la comunicación, y esa persona trata nuevamente de cambiar. Entonces la televisión se reinventa cada 6 años en México a nivel estatal. En el caso nuestro, que nos tocó, de las grandes cosas que hicimos, yo me acuerdo que participé en el Fórum de las Culturas desde Barcelona, que me tocó estar ahí trabajando un tiempo, y luego hicimos unos convenios que fueron muy provechosos con Canal Vasco, con EITV. EITV es un gran canal de las televisiones autonómicas de España, con un gran presupuesto. Ellos están en Bilbao y en San Sebastián, tienen un gran canal de televisión que tiene una gran repercusión. Ellos tienen 2 salidas, 2 señales, tienen una en euskera, total 100%, y tienen una salida en español que se puede ver incluso por internet. Pero en aquella época no estaba tan fuerte el internet y logramos hacer muchos convenios de transmisión. Entonces pasábamos aquí en Monterrey programas de EITV, pasábamos Vaya Semanita, pasábamos algo de fútbol, pasábamos un programa que se llamaba Mirada Mágica, que era un programa que se hacía en helicóptero. Hicimos muchos convenios con la televisión española, que nos fue bastante bien, y incluso lo llegamos a hacer con la televisión andaluza también. Hicimos algo con Canal Sur, sí, también. Con Canal Sur. Que nos fue bastante bien. Fue un periodo en donde logramos empezar a meter un poco más de televisión de España en México. Sí,
me tocó vivir esa parte. Y lo hicimos muy a gusto, con grandes convenios que hicimos ahí con la gente de ITV y con Canal Sur también de Andalucía. Oye, ¿y qué diferencia ves como profesional de la comunicación